La Crónica Negra. Venga, 9:33 de la noche, jueves 31 de octubre, y ya me acompaña en el estudio Manolo Moreno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Antes de que nos pongamos con la idea que nos pones hoy sobre la mesa, que es muy interesante, me dices que vienes de Letour ahora mismo. Sí, ¿Has acabo hecho de el llegar. día allí o qué? Sí, no, el día no, desde ayer. Desde ayer. Ayer llegué a las 2 de la tarde y acabo de llegar hace una hora, lo justo para llegar a casa, recoger los apuntes y venir para acá. ¿Qué has visto allí? Pues mira, a mí lo que me llamó ayer la atención, iba contando los kilómetros que me faltaban para llegar al del Tour y la carretera estaba limpia. Nada me hacía sospechar que luego, hasta que no llegas a la parte del barranco, pues tú entras en la población y tampoco hay nada que te llame la atención. Una vez que llegas al barranco es donde, bueno, aquello es impresionante. Absoluta, ¿no? Sí, un meteorito, una bomba, lo que tú quieras. Y sobre todo es la solidaridad de la gente, es impresionante. El alcalde, creo recordar, sí, ha tenido que decir, oiga, paren un poco, sí. Porque es que a la gente allí no le ha faltado de nada. Por cierto, también la Cruz Roja ha hecho... yo nunca había estado había vivido tan de cerca la labor, por ejemplo, de la Cruz Roja. Impresionante. La crónica, yo ayer además hice una alusión, mi crónica llegó al periódico gracias a la Cruz Roja porque instaló ahí un sistema de información y gracias a eso, no solo yo, muchos compañeros pudimos tener comunicación con el exterior, si no, había telefonía que no funcionaba allí. Lo hemos padecido también, efectivamente, sí. Porque los compañeros que estaban allí destacados, al final ha habido que comprar tarjetas prepago porque la compañía, no voy a dar los nombres, pero la compañía predominante no tenía servicio, ha habido que acudir a otra compañía y comprar tarjetas de prepago para poder utilizar los móviles. Hoy ya estaba solucionado, hoy ya no era lo mismo de ayer, pero ayer de verdad, yo hubo un momento que pensé, ¿a qué he venido yo aquí? Si es que no tengo comunicación. Pero bueno, aparte de eso, sobre todo, y me quedo con el último comentario, el último testimonio que he escuchado de un señor que además se emocionaba porque el hombre contaba que tenía a 20 metros al joven matrimonio, Jonathan y Mónica, que han desaparecido, y el hombre se emocionaba porque no supieron reaccionar para hacer algo. Ya, bueno, pero bueno, todavía el hombre sigue sin dormir. Entiendo la impotencia, pero bueno, cuando más en frío lo piense, probablemente no podría haber hecho nada. Ya, se lo han dicho los psicólogos. Y aunque lo hubiera intentado, lo único que podía haber hecho es jugarse su propia vida. Por supuesto, sí. Así que bueno. Venga, la Crónica Negra nos pone hoy de bruces ante un caso bastante complejo, con doble vertiente. Sí. Presunto caso de violencia sexual contra una mujer. Estos son hechos ocurridos en Porzuna, en la provincia de Ciudad Real. Días después, la hija de esa mujer fue denunciada por propinar una puñalada en la tripa a uno de los supuestos agresores sexuales de su madre. Creo que los dos casos, Manolo, están pendientes de juicio, ¿no? Sí, los dos casos están pendientes del juicio. Los dos casos los lleva como abogado defensor el mismo letrado, que lo tenemos al teléfono, y es un caso, tú lo has dicho, que se entrelaza uno con otro, una presunta agresión sexual con un supuesto homicidio de grado de tentativa. Pues saludo ya al abogado Alfredo Arrién. Alfredo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Acentuamos bien en la E, es que se lo digo porque yo soy de Bilbao y conozco una familia vizcaína que se apellidaba Arrién, el acento en la I, no en la E. Sí, efectivamente, el apellido es vasco, vasco y bueno, yo ya me he acostumbrado a que me llamen Arrién, pero... Oye, es Arrién. Sí, pero bueno, no pasa nada. O sea, yo ya estoy acostumbrado desde pequeño, ya lo he dicho a Arrién. También lo he dicho mal, ¿eh? Yo, fíjate que no lo había hablado con Manolo y digo, lo voy a comentar en antena porque yo conozco una familia guerniquesa de Guernica que se apellida Arrién y me chocó ver el acento en la E. Pues yo, bueno, como siempre, yo pensaba, cuando ha dicho que era vasco, digo, ya le va a hablar de algún plato de comida. Vamos, ya lo estaba esperando. Mi abuelo era vasco francés y bueno, pues él sí que lo acentuaba y lo pronunciaba bien, pero bueno, luego ya se fue perdiendo con las generaciones. Pero bueno, pues nada. Bueno, comentábamos con Manolo que los dos casos que decíamos y que presentamos están pendientes de juicio. ¿Hay alguna previsión, abogado, de las vistas para los dos casos? A ver, bueno, referente a Soledad, a la mujer que agredió al presunto agresor sexual de su padre, hemos realizado recientemente unas pruebas periciales con psiquiatras, se ha aportado porque está en tratamiento antes de que estos hechos ocurrieran, y se ha valorado por el médico forense por la posibilidad de que a lo mejor fuera un eximiente completo o incompleto, ¿vale?, de un trastorno psiquiátrico. Ella efectivamente tiene un trastorno psiquiátrico de base
que fue acentuado, muy agravado por los hechos, como ocurrieron esa consecución de los hechos, y puede ser que eso pues dé un acento importante a la calificación del Ministerio Fiscal y, por supuesto, pues a la celebración del juicio. Y luego, referente a la agresión sexual que sufrió la madre, pues bueno, va en un buen camino. Efectivamente se enjuiciará por sumario y bueno, todavía tampoco tenemos calificación en esos hechos. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Para que los oyentes no se pierdan en la historia, comencemos por el principio. Todo esto arranca... hay una supuesta agresión sexual, ¿no? Se remonta a marzo del año pasado. Sí. Ajá, que es una mujer que denuncia ante la Guardia Civil haber sido violada en Porzuna, Ciudad Real, la madrugada del 29 al 30 de marzo por 3 hombres, de los que conoce únicamente, solo conoce a 2 de ellos, y además con uno de ellos trabajaba en el ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí. ¿Cómo suceden los hechos denunciados? Bueno, a ver, por lo visto todo ocurre en el mismo bar donde luego ocurre también la supuesta puñalada, ¿vale? Entonces en ese mismo bar encuentran a hacer el trabajo esta mujer, empiezan a beber ciertas consumiciones de alcohol, y luego uno de los hombres propone a la mujer, que ya estaba en estado de ebriedad, ir a su casa para continuar pues bebiendo y en principio pues sin ninguna intención aparente. Una vez que acuden al domicilio, siguen bebiendo y la mujer pues ya no estaba del todo en sus cabales, estaba bastante borracha y no era capaz de consentir esa relación sexual, no era capaz de consentir esas relaciones sexuales. Uh-huh. Y aquí se abre un abanico de diferentes situaciones para los hombres. Hay uno que sí penetra a esta mujer y hay otros 2 que le hacen tocamientos sin llegar aparentemente a penetrar. Uh-huh. Todo esto está nublado por la percepción, bajo los efectos del alcohol de ella, que ella decía que se encontraba que no se encontraba lo suficientemente consciente como para darse cuenta. Uh-huh. Al día siguiente, cuando ella cobra el sentido, empieza a recordar y lo primero que hace es comentarlo a su hija, ¿no? Le dice: joder, me he ido con estos del trabajo a beber y me han agredido sexualmente. Lo dice en una conversación de WhatsApp que luego se aporta a la Guardia Civil, que figuran actuaciones. Entonces la hija reacciona de manera impulsiva y le dice: esto no puede quedar así, hay que denunciarlo. Entonces ella coge y efectivamente denuncia. Y tranquiliza la denuncia de esa manera, tranquiliza de alguna manera uh-huh. A su hija, ¿no? Que dice, bueno, pues ahora está en las manos de la justicia, efectivamente, sí. Mi madre estaba sometida químicamente en este momento y, bueno, pues no era consciente de que le estaban agrediendo sexualmente, no pudo consentir, ¿vale? Hasta ahí bien. El giro dramático se da cuando, a raíz de que el juez de instrucción que instruye este procedimiento considera que no hay elementos suficientes que puedan determinar que ellos vayan a fugarse. Ojo, no estoy diciendo uh-huh. que no haya investigación o que no vaya a sobreseerse, o sea, simplemente el juez de instrucción dice, bueno, son hechos muy graves, efectivamente se presentan a unas penas, se pueden enfrentar a unas penas elevadas, pero han acreditado un arraigo, son vecinos de esta localidad, uh-huh. están trabajando y no tienen por qué fugarse. Uh-huh. Bueno, un razonamiento que en principio es razonable y comprensible. No obstante, el Ministerio Fiscal, porque en aquel entonces no había acusación particular, no propone una medida de alejamiento. No se le ocurre decirle, oye, vamos a proponer una medida de alejamiento para los lugares que pueda frecuentar esta señora, porque verte de frente con los agresores sexuales o en otras circunstancias, pues no es agradable, evidentemente. No pone esa medida de alejamiento. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que pasadas unas horas, al día siguiente, en el mismo bar donde se encuentran estos señores, uno de ellos se pavonea a Soledad ya en este momento, diciendo frases como, más o menos, joder, como me lo he pasado con tu madre ayer, menuda puta. Lo cual hace que hay un rifirrafe, una discusión o una pelea en la que se produce, y esto ya me remito simplemente a las declaraciones del atestado, de Soledad, en la que dice que forcejean y se van. Y efectivamente,
Aquí hay unas versiones contradictorias. Aquí es cuando se dividen las declaraciones. Sí. Soledad dice que no ocurre nada más. A Soledad no se le encuentran restos de sangre en las manos, ni tampoco se encuentran el supuesto cuchillo con el que le había pinchado en el abdomen. Y una camarera dice que ni bien se va a Soledad, que efectivamente empieza a sangrar. No se sabe bien lo que ocurre ahí, pero aparentemente pues de ese forcejeo sale con una lesión hecha con un objeto punzante. Hasta ahí se puede decir relativamente tal. Posteriormente, efectivamente, se detiene a Soledad, no sin antes, la noche anterior, hace como unas acciones como pueriles que no se sabe si se van a tipificar como algo o no, porque realmente compra como un bidón de gasolina, no hace nada con el bidón de gasolina, pero como son actos preparatorios como para hacer algo más, pero luego realmente finalmente se queda sin hacer ninguna acción. Y fue detenida a Soledad y esa fue su declaración. Esos son los hechos como se han instruido y como han ocurrido más o menos. Ajá. Estoy pensando en cómo tienes pensado demostrar, no sé si hay informe médico, demostrar que hubo agresión sexual. A ver, como sabemos, los que no son juristas a lo mejor no, la declaración de la víctima es suficiente para enervar la presunción de inocencia. La declaración de la víctima no es una cosa de ahora del sí es sí. Esta jurisprudencia es muy antigua. Muchos de los delitos de agresiones sexuales se ocurren en una gran intimidad. Entonces no suele haber testigos, ni suele haber testigos que puedan atestiguar, pero sí que hay elementos objetivos de carácter periférico que pueden corroborar estos hechos. Entre ellos son las declaraciones cruzadas que los tres varones hacen, que efectivamente corroboran que se fueron de fiesta, que efectivamente habían bebido mucho y que efectivamente acabaron en la casa. O sea, ese elemento objetivo en el que nos podemos ubicar en un lugar, en un espacio y un tiempo son reales y coincidentes con la declaración de la víctima. Tenemos ese elemento objetivo. Además de ese elemento objetivo, tampoco había un ánimo expurio. O sea, cuando nos referimos que no hay un ánimo expurio es que no hay ningún tipo de resentimiento, enemistad, ni tampoco hay ningún interés por parte de la mujer agredida para denunciar o para generar un mal a estos tres varones. Ellos, de hecho, eran compañeros de trabajo, se llevaban relativamente bien y fueron a beber juntos. O sea, que no había ningún ánimo expurio. De hecho, había una amistad previa. Entonces, eso quiere decir que realmente en eso sí que podríamos utilizar esa jurisprudencia para enervar la presunción de inocencia y poder conseguir una condena para los tres varones. No obstante, eso se tiene que ver en juicio, se tiene que juiciar y se tiene que determinar el valor del testimonio de la víctima, por supuesto. Estaba pensando en una cosa, abogado. Sí. No, estaba pensando en una cosa, abogado, porque lo del consentimiento evidentemente lo entendemos todos después de los últimos años y de la nueva ley, etcétera. Pero ¿qué papel juega lo de la consciencia o inconsciencia de la denunciante? A ver, lo de la conciencia y la inconsciencia, aunque se haya perfilado de alguna manera el delito de agresión sexual y de abuso sexual en el nuevo Código Penal, en la reforma del Código Penal, era algo que siempre ha existido. O sea, la falta de consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales, bien sea porque está viciada por estar sujeto a una sustancia que no permita tener ese juicio claro, como por ejemplo el alcohol o las drogas, ya existía. Al igual que existía el delito del estupro, la falta de consentimiento por la edad de consentir. Entonces, esas son cosas que ya existían y ahora simplemente se le ha dado como una acentuación extra, pero jurisprudencialmente siempre ha existido. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos remontamos hace 20 años, una mujer que hubiera estado bajo los efectos del alcohol y que hubiera estado sometida, entre comillas, químicamente por alcohol y que no hubiera sido consciente de esa agresión sexual, podía haber sido víctima de una agresión sexual igualmente. Bueno, de un abuso sexual porque probablemente no hubiera mediado violencia. Eso es. La diferencia de la aplicación ahora es que se ha como mayor acentuado porque se ha tipificado expresamente esa falta de consentimiento. O sea, expresamente se ha tipificado diciendo, hay agresión sexual, lo he dicho bien, agresión sexual, cuando hay sometimiento químico, porque no tiene esa capacidad de aceptarlo, ¿no? Entonces,
típicamente ya está recogido, entonces es más fácil, ya no hay que tirar de jurisprudencia, por así decirlo. ¿A los tres los acusarás del mismo delito y pedirás la misma pena? No, evidentemente no. Hay uno que penetra, que por consiguiente es el delito mucho más elevado, y hay otros que no penetran. Entonces hay que tipificar atemperados a las acciones de cada uno, evidentemente. ¿A qué rango, qué intervalo qué rango de pena se podrían enfrentar? Si lo tiene ya estimado. Con la reforma que tenemos, el mínimo serían 4 años, pero luego pues habrá que ver y acabará que determinar las circunstancias de cada uno en ese momento. También habrá que considerar las circunstancias en las que ellos se encontraban, obviamente, claro, porque parece ser que estaban todos borrachos. Habían bebido todos y no se sabe si uno estaba muy borracho y no era capaz de comprender lo que estaba haciendo, o si uno sí lo comprendía a medias, o qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, todo eso pues tenemos que determinarlo. Evidentemente, el sistema parasimpático de uno de ellos funcionaba bien porque hubo erección, y por consiguiente pues tendría que tener un nivel de conciencia suficiente para ser consciente de lo que estaba haciendo. Entonces habrá que determinarlo, ¿no? Poco a poco. Todavía es un poco precipitado calificarlo. Y dos preguntas que no sé si se nos ha quedado pendiente, porque antes nos comentabas, abogado, que no se decretaron ningún tipo de medidas de alejamiento. ¿Eso se corrigió? ¿Sigue siendo así? Porque claro, estoy pensando que de las dos defendidas, hablamos de la madre, de la presuntamente víctima de agresión sexual, ¿sigue trabajando con uno de sus agresores en el mismo centro de trabajo? Se corrigió por parte del juzgado, y aparte de eso el propio ayuntamiento dispuso de medidas alternativas para el tema del trabajo, tanto de Soledad como de la otra persona. Evidentemente se reaccionó tanto la administración pública como justicia rápidamente. ¿Y la otra, cómo están tus defendidas? Tanto la madre como la hija, ya nos has comentado que la hija tenía un problema mental preexistente, un problema de salud mental preexistente, que no sé cómo le ha influido todo esto que se viene desarrollando desde estos acontecimientos. Bueno, Soledad, gracias a Dios, sigue manteniendo su tratamiento psiquiátrico, lo sigue manteniendo a rajatabla, no está teniendo más brotes. Evidentemente esos días brotó, esos días reaccionó de manera impulsiva, pero aparentemente pues ahora está bastante controlada, es consciente de a lo que se enfrenta, y es consciente de lo que puede ocurrir. Ahora también el informe médico forense que estamos esperando que determine si esa herida podía haber causado la muerte o no, que eso es la clave de todo, porque Manuel ha dicho tentativa de homicidio. Bueno, hasta que no se determine si efectivamente ese pinchazo... Supuesto, he dicho supuesta tentativa. Claro, yo el supuesto lo manejo. A ver, puede ser un delito de lesiones agravada por arma blanca, que también es muy grave, ¿eh? Sí, claro. O un delito de tentativa de homicidio. Entonces, de cualquiera de las dos cosas son delitos graves, y de cualquiera de las dos maneras se enfrenta a un buen juicio. Pero hay que ese parámetro, esa línea la tiene que terminar el médico forense en breve. Me llama la atención, los tres presuntos autores son detenidos, si no me equivoco, la madrugada del 29 al 30, y al día siguiente son puestos en libertad con las medidas cautelares, ¿no? Me parece. Sí, vale. Sí. Ese día, al día 31 de marzo del año pasado ocurre algo, que es Soledad, que entonces tiene 27 años, imagino que ahora tendrá 28, lanza una llave desmontable a uno de los presuntos autores y le causa heridas en la espalda, lesiones en la espalda. ¿Es así? A ver, aparentemente sí. Yo creo que probablemente el Ministerio Fiscal acuse de eso como un delito leve de lesiones. Parece ser que a la salida de la puerta del juzgado, ella de manera impulsiva y al no ver desde su punto de vista, desde su perspectiva, viendo como que, por así decirlo, no se hizo justicia con su madre, por así decirlo, aunque se estaba haciendo justicia, pero no a la manera que ella deseaba. Sí, claro. En ese momento, pues parece ser que arrojó una llave, pero bueno, que las lesiones, al tener la consideración que tienen, podrían ser un leve de lesiones sin mayor
repercusión penal. ¿Y el episodio que sucede en ese bar donde ella supuestamente causa esas lesiones con un arma punzante al hombre? Ahí ella dice, según se recoge en el atestado, violador, ¿qué tal se vive? Pero a mí lo que me llama la atención es que va acompañado de otra mujer, según se recoge también en el atestado, que ella llega a decir, si no me equivoco, esto te pasa por ser un puto violador que debería estar en la cárcel. ¿Este acompañante se podría estar... ¿le podría suceder algo penalmente? Bueno, a ver, se reseñan en el atestado. El atestado tiene carácter de mera denuncia, no es una prueba de cargos, ¿no? Se tendría que determinar quién es la persona que hace ese comentario y luego no es una amenaza, tampoco es una coacción, ni tampoco sería un insulto, por así decirlo. Tal vez el violador podría ser un insulto, se podría considerar una difamación, por así decirlo, y podría tener un delito semipúblico, ¿no? Podría entenderse así. De momento el Ministerio Fiscal no ha ejercido ninguna acción contra esa persona, creo que tampoco está identificada esa persona. Ajá. Sí, creo que recordar que en el atestado hablan que va acompañada de una mujer, me parece, que ahora estoy hablando de memoria, me parece, pero ya no sé si se pone nombre y apellido a esa persona, si está identificada. Otra cosa que me llama mucho la atención es que Soledad, la presunta autora de esas lesiones, de ese homicidio grave, de presunto homicidio grave de tentativa, se entrega días después. ¿Por qué se entrega? Cuando pregunto por qué se entrega, es porque le aconseja, no sé si el abogado, porque, no sé, a ella se lo cuentan, reacciona. ¿Por qué se entrega a ella día después? Ella decide entregarse de manera voluntaria porque supongo que los brotes psicóticos que tenía y cómo brotaba ella le hacían ser muy impulsiva, pero luego evidentemente tenía una fase depresiva en la que se volvía rumiativa y la sensación rumiativa de que le estuvieran buscando, que estuvieran era tan poderosa que vio la obligación y vio la necesidad de entregarse voluntariamente. Y de hecho en su primera declaración, a excepción del tema del uso del arma blanca, cuenta absolutamente todo. O sea, ella dice que en todo momento cuenta absolutamente todo. No obstante, no dice que le apuñalara. Dice que fue un forcejeo. Ajá. Estaba leyendo estos días pasados algunas de las informaciones que se han publicado en torno a esto. No sé si el abogado nos puede confirmar si efectivamente la Guardia Civil dice en un informe que esta chica muestra un alto nivel de peligrosidad. A ver, bueno, es complejo. Es como decir si una persona que pueda tener un trastorno mental pueda ser peligroso. Yo creo que todos podemos estar bajo ser potencialmente peligrosos, emocional, ¿no? Y podemos ser potencialmente peligrosos. Una persona con un trastorno, si el psiquiatra considera que está tomando su medicación adecuadamente y está en tratamiento y tiene la observación adecuada, en principio tiene la misma peligrosidad que pueda tener cualquier otra persona sana completamente, solo que claro, hay algo que le desestabiliza, que es esa presión emocional. Yo creo que eso no hace falta estar diagnosticado con un trastorno psicótico para poder, a lo mejor, hacer algo de manera impulsiva. Por si acaso los oyentes tienen dudas, al ser, hemos dicho, dos casos en uno, dos casos en uno, a lo mejor algún oyente dice, ¿se verá la misma se juzgarán por separado o se juzgarán los dos juntos? Sí, no se juzgan por separado, no tiene, o sea, a ver, uno es una agresión sexual múltiple por parte de 3 señores a una mujer que tienen como consecuencia posteriormente el brote de una impulsividad por parte de Soledad, y luego Soledad pues tiene otra causa con otro señor en concreto. Entonces están relacionados, pero son hechos distintos, se van a juzgar por separado.
Bueno, pues nada, dos casos curiosos, concatenados, desde luego, que tienen un hilo común. No sé si se te queda algo en el tintero. No, sobre este caso no, sobre el que te he comentado, que también es el abogado del asunto. Ah, sí, del caso Lomas, el librero de Ciudad Real, ¿era? Sí. Vale. Abogado de la persona que murió. Que murió. Del ladrón. Recientemente hemos visto reducida la condena del condenado en aquel caso. ¿Qué opina el abogado? Bueno, a ver, es interesante porque es la misma moneda o sea, es la cara diferente de la misma moneda, porque estamos hablando de personas que tienen un cierto trastorno mental, ¿no? En el caso del señor Lomas se pudo determinar, así por sentencia, porque nunca se puede determinar por un psiquiatra, porque no estaba en tratamiento psiquiátrico, que efectivamente tenía un cierto trastorno de base, ¿no? Y en base a ese trastorno de base, que luego fue recogido en sentencia, fue el que se acordara la eximiente completa. Perdón, la eximiente incompleta. A ver, es curioso que se compare al caso de Soledad con el señor Lomas porque tienen esa vertiente psiquiátrica similar, ¿no? No obstante, la sentencia, tanto para los familiares como para mí, pareció justa la de la audiencia provincial, me pareció dentro de los cabales porque... 6 años y 3 meses, ¿verdad?, de prisión. Sí, bien. Salvaguardar el máximo derecho fundamental que es la vida, ¿no? Y luego, obviamente, pues el otro derecho fundamental que estaba ahí, pues era el derecho a la defensa, etc. Eso efectivamente existe, ¿no? No obstante, lo más importante era salvaguardar el derecho de la vida y eso, yo creo que esa primera sentencia sí que lo recogía y sí que lo plasmaba con todos los atenuantes necesarios. Pero luego la audiencia, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, bueno, hubo una 9 meses, ¿no? Rara. Sí, hubo una cosa rara porque el fiscal que calificó y que estuvo todas las sesiones de juicio durante un tiempo conmigo en ese juicio que fue bastante largo, Jesús, un gran fiscal, no estuvo el fiscal junto al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia... Espabila, que nos quedamos sin tiempo. Que no te vamos a llamar a Rien, sino a Rien. Espabila. Es decir, vas a presentar al TSJ, ¿no? Digo, perdón. Cambió su opinión y alegó cosas que ni siquiera la propia defensa había alegado. Al Tribunal Supremo, vamos. Que nos atropella la noticia de las 10, abogado, lo tengo que dejar aquí, que es la noticia de las 10. Hemos hecho el anuncio de casación y esperemos que el Tribunal Supremo... De seguros, que es el 900-222-665, que está para ayudarnos en la gestión de estos siniestros. Y también daños en el campo. Agrosegura también está recordando que los daños por la dana en los cultivos están cubiertos y se compromete además a agilizar el pago a los afectados. Gracias, Vega. Horarias de las 9:30 de la noche. Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha a las 8. La verdad es que hay unas vísperas de Todos los Santos tremendas en esta ocasión. Bueno, estaba viendo algún teletipo de hace unos minutos, día 2 de la dana, un 25% de los clientes afectados siguen sin luz y un 55% de los afectados siguen sin telefonía fija. Hay muchas necesidades y, por cierto, esto no ha acabado. Esta tarde, zona de Castellón, zona de Tarragona, zona de Teruel, afectadas con avisos naranjas, en algún caso aviso rojo. Y ojo, porque para el fin de semana se anuncia también posibles problemas mañana, pasado, en algunas zonas de las Islas Baleares. Así que, bueno, mucha precaución, cautela y esperemos, como siempre, a aprender de las desgracias en la medida que nos sea posible. Venga, aquí lo vamos a dejar. Carmen Jara, Santos Monroy, gracias a los dos. Por cierto, ¿puente, Carmen? Sí, bueno, mini puente porque tampoco da lugar a puente. Tenemos 3 días de descanso, eso sí. Muy bien. Y se van a coger con ganas, ¿eh? Con ganas. ¿Y Santos? Yo picotearé trabajando un poquito para variar. Intentaré reducir el ritmo, pero bueno, intentaré tomármelo también con calma. Por cierto, se nos ha olvidado comentar la espectacular respuesta solidaria del pueblo español, de los castellano-manchegos, hacia con las víctimas, que una vez más está siendo ejemplar en este asunto. Sí, señor, sí, señor. Venga, pues Santos, Carmen, gracias a los dos. Abrazo, buena noche, buen puente, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, un abrazo. Venga, 9:31, una pausa y vamos con la Crónica Negra. Castilla-La Mancha a las 8.
En Mira, las calles, como decimos, se han convertido en ríos con coches destrozados y árboles caídos. No se recuerdan registros similares, como nos ha asegurado la alcaldesa Miriam Lava. En Radio Castilla-La Mancha. Vecinos que no contestan a las llamadas, la situación es dantesca y desastrosa. En Mira, una mujer de edad avanzada ha fallecido finalmente. La han encontrado. Ayer estuvimos buscándola, fue la hija a buscarla y no podían abrir la puerta. Porque tu información es lo primero, las noticias en tiempo real y en continua actualización en Radio Castilla-La Mancha. La lluvia anoche se lo llevaba todo por delante, nos lo ha contado también Sayoa, otra vecina de Mira. El centro de salud, vamos, inundado también, es un río de agua que no ha dejado nada a su paso. Emiliano García Paje, presidente, buenos días. Con los testimonios de bastantes testigos, pues que veían como estas personas eran arrolladas por el agua, ¿no? De manera que estamos muy preocupados, sí. Conoce las noticias que te importan en el mismo momento en el que se están produciendo. Gracias a ustedes, porque el trabajo finalmente es importante, que la gente esté bien informada. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. La Crónica Negra. Venga, 9:33 de la noche, jueves 31 de octubre, y ya me acompaña en el estudio Manolo Moreno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pachi. Antes de que nos pongamos con la idea que nos pones hoy sobre la mesa, que es muy interesante, me dices que vienes de Letour ahora mismo. Sí, ¿Has acabo hecho de el llegar, día allí o qué? Sí, no, el día no, desde ayer. Desde ayer. Ayer llegué a las 2 de la tarde y acabo de llegar hace una hora, lo justo para llegar a casa, recoger los apuntes y venir para acá. ¿Qué has visto allí? Pues mira, a mí lo que me llamó ayer la atención, iba contando los kilómetros que me faltaban para llegar al del Tour y la carretera estaba limpia. Nada me hacía sospechar que luego, hasta que no llegas a la parte del barranco, pues tú entras en la población y tampoco hay nada que te llame la atención. Una vez que llegas al barranco es donde, bueno, aquello es impresionante. Absoluta, ¿no? Sí, un meteorito, una bomba, lo que tú quieras. Y sobre todo la solidaridad de la gente es impresionante. El alcalde, creo recordar, sí, ha tenido que decir, oiga, paren un poco, sí. Porque es que a la gente allí no le ha faltado de nada. Por cierto, también la Cruz Roja ha hecho... yo nunca había estado había vivido tan de cerca la labor, por ejemplo, de la Cruz Roja. Impresionante. La crónica, yo ayer además hice una alusión, mi crónica llegó al periódico gracias a la Cruz Roja, porque instaló ahí un sistema de información, y gracias a eso, no solo yo, muchos compañeros pudimos tener comunicación con el exterior. Si no, había telefonía que no funcionaba allí. Lo hemos padecido también, efectivamente, porque los compañeros que estaban allí destacados, al final ha habido que comprar tarjetas prepago, porque la compañía, no voy a dar los nombres, pero la compañía predominante no tenía servicio, ha habido que acudir a otra compañía y comprar tarjetas de prepago para poder utilizar los móviles. Hoy ya estaba solucionado, hoy ya no era lo mismo de ayer, pero ayer de verdad, yo hubo un momento que pensé, ¿a qué he venido yo aquí? Si es que no tengo comunicación. Pero bueno, aparte de eso, sobre todo, y me quedo con el último comentario, el último testimonio que he escuchado de un señor que además se emocionaba porque el hombre contaba que tenía a 20 metros el joven matrimonio, Jonathan y Mónica, que han desaparecido, y el hombre se emocionaba porque no supieron reaccionar para hacer algo. Ya, bueno, pero bueno, todavía el hombre sigue sin dormir. Entiendo la impotencia, pero bueno, cuando más en frío lo piense, probablemente no podría haber hecho nada. Ya, se lo han dicho los psicólogos. Y aunque lo hubiera intentado, lo único que podía haber hecho es jugarse su propia vida. Por supuesto. Así que bueno. Venga, la Crónica Negra nos pone hoy de bruces ante un caso bastante complejo, con doble vertiente. Presunto caso de violencia sexual contra una mujer. Estos son hechos ocurridos en Porzuna, en la provincia de Ciudad Real. Días después, la hija de esa mujer fue denunciada por propinar una puñalada en la tripa a uno de los supuestos agresores sexuales de su madre. Creo que los dos casos, Manolo, están pendientes de juicio, ¿no? Sí, los dos casos están pendientes de juicio. Los dos casos los lleva como abogado defensor el mismo letrado, que lo tenemos al teléfono, y es un caso, tú lo has dicho, que se entrelaza uno con otro, una presunta agresión sexual con un supuesto homicidio de grado de tentativa. Pues saludo ya al abogado Alfredo Arrién. Alfredo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Acentuamos bien en la E, es que se lo digo porque yo soy de Bilbao y conozco una familia vizcaína que se apellidaba Arrién, el acento en la I, no en la E. Sí, efectivamente, el apellido es vasco, vasco, y bueno, yo ya me he acostumbrado a que me llamen Arrién, pero... Oye, es Arrién.
Sí, pero bueno, no pasa nada. O sea, yo ya estoy acostumbrado desde pequeño, ya lo he dicho a Rien, también lo he dicho mal, ¿eh? Yo, fíjate que no lo había hablado con Manolo y digo, lo voy a comentar en antena porque yo conozco una familia guerniquesa de Guernica que se apellida Rien y me chocó ver el acento en la E. Pues yo, bueno, como siempre, yo pensaba, cuando ha dicho que era vasco, digo, ya le va a hablar de algún plato de comida. Vamos, ya lo estaba esperando. Mi abuelo era vasco-francés y bueno, pues él sí que lo acentuaba y lo pronunciaba bien, pero bueno, luego ya se fue perdiendo con las generaciones, pero bueno, pues nada. Bueno, comentábamos con Manolo que los dos casos que decíamos y que presentamos están pendientes de juicio. ¿Hay alguna previsión, abogado, de las vistas para los dos casos? A ver, bueno, referente a Soledad, a la mujer que agredió al presunto agresor sexual de su padre, hemos realizado recientemente unas pruebas periciales con psiquiatras, se ha aportado porque está en tratamiento antes de que estos hechos ocurrieran, y se ha valorado por el médico forense por la posibilidad de que a lo mejor fuera un eximiente completo o incompleto, ¿vale?, de un trastorno psiquiátrico. Ella efectivamente tiene un trastorno psiquiátrico de base que fue acentuado, muy agravado por los hechos, como ocurrieron esa consecución de los hechos, y puede ser que eso pues dé un acento importante a la calificación del Ministerio Fiscal y, por supuesto, pues a la celebración del juicio. Y luego, referente a la agresión sexual que sufrió la madre, pues bueno, va en un buen camino. Efectivamente se enjuiciará por sumario y bueno, todavía tampoco tenemos calificación en esos hechos. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Para que los oyentes no se pierdan en la historia, comencemos por el principio. Todo esto arranca, hay una supuesta agresión sexual, ¿no? Se remonta a marzo del año pasado. Sí. Ajá, que es una mujer que denuncia ante la Guardia Civil haber sido violada en Porzuna, Ciudad Real, la madrugada del 29 al 30 de marzo por 3 hombres. De los que conoce únicamente, solo conoce a 2 de ellos y además con uno de ellos trabajaban en el ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí. ¿Cómo suceden los hechos denunciados? Bueno, a ver, por lo visto todo ocurre en el mismo bar donde luego ocurre también la supuesta puñalada, ¿vale? Entonces en ese mismo bar encuentran a hacer el trabajo esta mujer, empiezan a beber ciertas consumiciones de alcohol y luego uno de los hombres propone a la mujer, que ya estaba en estado de ebriedad, ir a su casa para continuar pues bebiendo y en principio pues sin ninguna intención aparente. Una vez que acuden al domicilio, siguen bebiendo y la mujer pues ya no estaba del todo en sus cabales, estaba bastante borracha y no era capaz de consentir esa relación sexual, no era capaz de consentir esas relaciones sexuales. Y aquí se abre un abanico de diferentes situaciones para los hombres. Hay uno que sí penetra a esta mujer y hay otros 2 que le hacen tocamientos sin llegar aparentemente a penetrar. Todo esto está nublado por la percepción, bajo los efectos del alcohol de ella, que ella decía que se encontraba que no se encontraba lo suficientemente consciente como para darse cuenta. Al día siguiente, cuando ella cobra el sentido, empieza a recordar y lo primero que hace es comentarlo a su hija, ¿no? Le dice, joder, me he ido con estos del trabajo a beber y me han agredido sexualmente. Lo dice en una conversación de WhatsApp que luego se aporta a la Guardia Civil, que figuran actuaciones. Entonces la hija reacciona de manera impulsiva y le dice, esto no puede quedar así, hay que denunciarlo. Entonces ella coge y efectivamente denuncia. Y tranquiliza la denuncia de esa manera, tranquiliza de alguna manera a su hija, ¿no? Que dice, bueno, pues ahora está en las manos de la justicia, efectivamente mi madre estaba sometida químicamente en este momento y bueno, pues no era consciente de que le estaban agrediendo sexualmente, no pudo consentir, ¿vale? Hasta ahí bien. El giro dramático se da cuando, a raíz de que el juez de instrucción que instruye este procedimiento considera que no hay elementos suficientes que puedan determinar que ellos vayan a fugarse. Ojo, no estoy diciendo que no haya investigación o que no vaya a sobreseerse, o sea, simplemente el juez de instrucción dice, bueno, son hechos muy graves, efectivamente se presentan a unas penas, se pueden enfrentar a unas penas elevadas, pero me han acreditado un arraigo, son vecinos de esta localidad
están trabajando y no tienen por qué fugarse. Bueno, un razonamiento que en principio es razonable y comprensible. No obstante, el Ministerio Fiscal, porque en aquel entonces no había acusación particular, no propone una medida de alejamiento. No se le ocurre decirle, oye, vamos a proponer una medida de alejamiento para los lugares que pueda frecuentar esta señora, porque verte de frente con los agresores sexuales o en otras circunstancias, pues no es agradable, evidentemente. No pone esa medida de alejamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que pasadas unas horas, al día siguiente, en el mismo bar donde se encuentran estos señores, uno de ellos se pavonea a Soledad ya en este momento, diciendo frases como, más o menos, joder, como me lo he pasado con tu madre ayer, menuda puta. Lo cual hace que hay un rifirrafe, una discusión o una pelea en la que se produce, y esto ya me remito simplemente a las declaraciones del atestado, de Soledad, en la que dice que forcejean y se van. Y efectivamente, aquí hay unas versiones contradictorias. Aquí es cuando se dividen las declaraciones. Soledad dice que no ocurre nada más. A Soledad no se le encuentran restos de sangre en las manos, ni tampoco se encuentran el supuesto cuchillo con el que le había pinchado en el abdomen. Y una camarera dice que ni bien se va a Soledad, que efectivamente empieza a sangrar. No se sabe bien lo que ocurre ahí, pero aparentemente pues de ese forcejeo sale con una lesión hecha con un objeto punzante. Hasta ahí se puede decir relativamente tal. Posteriormente, efectivamente, se detiene a Soledad, no sin antes, la noche anterior, hace como unas acciones como pueriles que no se sabe si se van a tipificar como algo o no, porque realmente compra como un bidón de gasolina, no hace nada con el bidón de gasolina, pero como son actos preparatorios como para hacer algo más, pero luego realmente finalmente se queda sin hacer ninguna acción. Y fue detenida a Soledad y esa fue su declaración. Esos son los hechos como se han instruido y como han ocurrido más o menos. Estoy pensando en cómo tienes pensado demostrar, no sé si hay informe médico, demostrar que hubo agresión sexual. A ver, como sabemos, los que no son juristas a lo mejor no, la declaración de la víctima es suficiente para enervar la presunción de inocencia. La declaración de la víctima no es una cosa de ahora del sí es sí. Esta jurisprudencia es muy antigua. Muchos de los delitos de agresiones sexuales resuélvase. Gracias, abogado. Buenas noches, Manolo. Hasta la semana que viene, que no me da tiempo ni a que me cuente. El triple crimen de Chiloeches. El triple crimen de Chiloeches. Venga, pues nada.